Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a resolver ejercicios de generadores de corriente continua con excitación independiente. Vamos a explicar un poquito antes que nada lo que es la excitación independiente. Un generador de corriente continua se dice que tiene excitación independiente cuando la corriente de excitación proviene de una máquina externa. O sea, puede ser una máquina de continuo, un generador, o puede ser un banco de baterías. En definitiva, cuando la corriente de excitación proviene de una fuente exterior al generador, se dice que es de excitación independiente. A esa fuente se le llama excitatriz. Acá pusimos el símbolo genérico de fuente de corriente continua, pero como les dije puede ser otro generador o puede ser un banco de baterías. Cualquier fuente de corriente continua que sea capaz de hacer circular por aquí la corriente de excitación nominal de la máquina. Luego tenemos el inducido con sus bornes A y B, los polos de conmutación con sus bornes G y H, la carga representada aquí por la resistencia R, la tensión en bornes V sub B, la intensidad de carga I. Una vez explicado esto, vamos a pasar entonces a la letra del ejercicio, que dice así. Una dínamo, bueno, ustedes saben que dínamo significa generador de corriente continua, y también, ya que estamos, vamos a aclarar que estas máquinas son reversibles, o sea que pueden trabajar como generador o como motor. En este caso los estamos estudiando como generadores. Se les llama la dínamo y algunos también le dicen el dínamo. Dice entonces, una dínamo de excitación independiente tiene las siguientes características. 10 kW, 125 volt, resistencia de devanado inducido 0.06 ohmios, resistencia del devanado de conmutación 0.04 ohmios. Calcular. A. El valor de la fuerza electromotriz generada a plena carga, considerando la caída de tensión correspondiente al contacto de escobilla colector, 1 volt. 1 volt por cada escobilla. B. Potencia total producida por el inducido. C. Potencia perdida en inducido, polos de conmutación y escobillas. Vamos a comenzar por calcular la intensidad de corriente que está entregando la máquina en esta condición que dice que es de plena carga. La potencia útil, que en este caso es una potencia eléctrica entregado por la dínamo o el generador de continua, es la tensión en bornes multiplicada por la intensidad de carga. De aquí vamos a despejar que la intensidad de carga será la potencia útil, la potencia eléctrica que entrega el generador en bornes, sobre la tensión en bornes. Entonces, la intensidad de corriente va a ser la potencia útil, que aquí me dice que son 10 kilowatts, o sea que si la pasamos a watt nos queda 10.000. 10.000 watts sobre la tensión en bornes, que son 125 voltios según la letra del ejercicio. Esto nos va a dar 80 amperes. O sea, esta es la corriente que entrega la máquina a potencia nominal. Bien, potencia nominal es la potencia, digamos, de trabajo habitual de la máquina, lo máximo que ella puede entregar sin deteriorarse, ¿no? Sin comprometer su integridad física, por así decirlo. Una vez calculada la intensidad, entonces vamos a calcular la fuerza electromotriz generada a plena carga. Acá lo que hay que hacer es plantear la segunda ley de Kirchhoff en esta malla, que está formada por el inducido, los polos de conmutación y la resistencia de carga. Entonces ahí la fuerza electromotriz va a ser la tensión en bornes más las caídas internas. ¿Cuáles son las caídas internas? Bueno, las caídas internas son la caída por resistencia de inducido, o sea, R minúscula es la resistencia del inducido multiplicada por la intensidad de carga, más la caída en los polos de conmutación, o sea que vamos a poner acá resistencia de conmutación por intensidad, más la caída de tensión en las escobillas, que no es otra cosa que el doble de la caída de tensión provocada en cada una de las escobillas, por el contacto, digamos, por la resistencia de contacto entre escobilla y colector.
Acá podemos sacar la intensidad de factor común, o sea que esto nos queda tensión en bornes más la resistencia del inducido, que es R minúscula, más la resistencia de los polos de conmutación por I, más el doble de la caída de tensión en cada escobilla. Bien, esa es la ecuación para la fuerza electromotriz en un generador de corriente continua con excitación independiente. Sustituyendo entonces las letras por su valor numérico, nos queda que la fuerza electromotriz es igual a la tensión en bornes, 125 voltios, más la resistencia del inducido, que nos dice que es de 0.06 ohm, 0.06, más la resistencia en los polos de conmutación, que nos dice que es 0.04. Todo esto multiplicado por la intensidad, que son 80 amperes, más el doble de la caída en una escobilla. La caída por el contacto entre una escobilla y el colector son 2 voltios. O sea que aquí sería 2 por 1, 2. Bien. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, esto nos va a dar en total 135 voltios. 135 volt es la FEM, ¿verdad? Y hasta aquí hemos estado trabajando en la parte A del ejercicio. Vamos a la parte B, nos pide potencia total producida por el inducido. Bueno, la parte B, potencia total, vamos a poner acá, potencia total es igual a la fuerza electromotriz multiplicada por la intensidad que nos está entregando el inducido. Entonces la fuerza motriz son 135 voltios por la intensidad que son 80 amperes, y esto nos va a dar 10.800 watts. Fíjense ustedes, esto es lo que genera la potencia, digamos, que genera esta máquina. Pero ¿por qué nos están quedando 10.000? ¿Dónde están los otros 800? Bueno, los otros 800 están en las pérdidas, que en este caso serán las pérdidas en el cobre, o sea, por calentamiento de las bobinas. Vale decir que entonces las pérdidas en el cobre, que es la parte C, nos dice potencia perdida en el inducido, polos de conmutación y escobillas. Esta potencia, que no es otra cosa que las pérdidas en el cobre, será la potencia que genera la máquina menos la potencia que entrega. O sea, 10.800 menos 10.000 me estará dando entonces 800 watts. Estas son las pérdidas que tiene la máquina en esta condición de carga, o sea, a plena carga. Y con esto entonces resolvimos las 3 incógnitas que nos planteaba este ejercicio. Siguiente ejercicio, dice así. Una dínamo de excitación independiente tiene en vacío una tensión de 230 volts. Las resistencias de los devanados de la máquina en funcionamiento son resistencia de inducido 1.2 ohmios, resistencia del devanado de conmutación 0.9 ohmios. La caída de tensión por contacto de escobilla con colector es de 1 volt y la velocidad de giro de la máquina es de 1500 revoluciones por minuto. Calcular A, tensión en bornes cuando suministra 5 amperes, B, valor de la FEM cuando la velocidad es de 1000 revoluciones por minuto. Vamos a analizar un poquito esta letra, ¿no? Nos dice que la tensión que genera la máquina en vacío es 230 volts. Aquí me está diciendo cuánto es la fuerza electromotriz, o sea, la tensión que la máquina genera antes que se produzcan las caídas de tensión. Es 230 volts. Esa es la FEM que está generando la máquina en vacío. Luego dice las resistencias de los devanados de la máquina con la máquina en funcionamiento. ¿Por qué dice con la máquina en funcionamiento? Porque en tales condiciones ya los bobinados tienen cierta temperatura. Entonces nos dice, bueno, a la condición de trabajo, a la temperatura de trabajo, estos son los valores. Eso para diferenciarlo del valor que podríamos obtener en frío, ya que como sabemos la resistencia varía con la temperatura. En el caso del cobre, aumenta con la temperatura.
Esto es algo que a veces se desprecia, pero que en este caso el ejercicio lo toma en cuenta. De todos modos, nos dice cuáles son los valores en las condiciones de cálculo, así que no es demasiado relevante, pero bueno, dice que es en funcionamiento por el tema de la temperatura. Nos da los valores del inducido y de los polos de conmutación. Nos dice que la caída de tensión por contacto escobilla-colector es de 1 volt en cada escobilla, siempre, ¿no? Y la velocidad de giro de la máquina es 1500 revoluciones. Dice calcular tensión en bornes cuando suministra 5 amperes. Bien. Veamos la ecuación. La ecuación de esta máquina es la ecuación de esta malla que tenemos acá. Donde tenemos la fuerza electromotriz generada en el inducido, la caída en el devanado de conmutación, la caída en la misma resistencia del inducido, ¿sí? Y la caída, bueno, la caída por contacto escobilla-colector, y luego tenemos la tensión en bornes, que es la que se le aplica a la resistencia. Entonces la fuerza electromotriz va a ser la tensión en bornes más, y acá tenemos que sumar la resistencia del inducido, R minúscula, más la resistencia del devanado de conmutación, multiplicadas por la intensidad de corriente, para la condición de carga del ejercicio, más 2 por la caída de tensión entre escobilla y colector, porque por cada carbón es 1 volt, pero en los dos carbones son 2 volts. Entonces 2 por la caída que nos da el ejercicio, que es por carbón. Entonces, nos pide calcular tensión en bornes para 5 amperes. Bueno, tensión en bornes, vamos a despejarlo de acá. Es la FEM menos R de inducido más R de conmutación por intensidad más 2 por caída de tensión entre escobilla y colector. Si a esto le ponemos números, entonces nos queda que la tensión en bornes es igual a la FEM, que son 230 volts, menos, y aquí ponemos la resistencia del inducido, que es 1.2, más la resistencia de los polos de conmutación, que es 0,9, por la intensidad que nos dice que es de 5 amperes, a tensión en bornes cuando suministra 5 amperes, o sea que acá tenemos que poner 5, más 2 por 1 volt, que son 2 volts la caída en el contacto escobilla-colector en las dos escobillas. Esto nos da 217.5 volts, la tensión en bornes para una corriente de carga de 5 amperes. Luego nos pide qué fuerza electromotriz generaría la máquina a 1000 revoluciones por minuto, siendo que la FEM que nos dice 230 corresponde a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Como todos sabemos, y si no lo sabemos nos vamos enterando ahora, la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la velocidad. O sea, la ecuación es fuerza electromotriz inducida es igual a K por flujo por velocidad. K es una constante que engloba todos aquellos parámetros de la máquina que no se pueden cambiar, o sea, número de espiras, número de polos, etc. Flujo, el flujo del inductor, que es directamente proporcional a la corriente de excitación. Y N es la velocidad, por lo tanto, la FEM es directamente proporcional a la velocidad, además de ser directamente proporcional al flujo. Vamos a ver esta expresión, pero en forma gráfica. Vamos a trazar por acá los ejes. En uno de ellos vamos a representar la fuerza electromotriz y en el otro representaremos la intensidad de excitación. Bien, como el flujo es directamente proporcional a la intensidad de excitación, podemos poner acá la intensidad de excitación en lugar del flujo sin problemas, porque la proporción se va a mantener. Esta es la fuerza electromotriz, acá tenemos el origen de los ejes, y la curva de vacío da algo más o menos así. Pongamos que esta es la curva de vacío para 1000 revoluciones por minuto. Y si aumentamos la velocidad nos va a quedar una característica de vacío por encima de esta. Pongamos que esta es para 1500 revoluciones por minuto. Entonces ahora vamos a establecer la proporción y vamos a decir que para 1500 revoluciones por minuto tenemos una fuerza electromotriz inducida
de 230 volts. Y para 1000 revoluciones por minuto no sabemos cuánto será el valor de la FEM inducida, ¿verdad? Entonces la cosa sería más o menos así. Pongamos que estamos realizando el estudio para este punto de acá. Supongamos. ¿Sí? Acá vamos a tener no sabemos cuánto y acá vamos a tener 230. Bueno, vamos a hacer las operaciones correspondientes. Vamos a despejar de acá X, que sería la FEM a 1000 revoluciones por minuto, es 1000 por 230 sobre 1500. Y esto no será otra cosa que 153.3 volts. Ese es el valor de la FEM a 1000 revoluciones por minuto. Vamos con el tercer y último ejercicio de este video. Una dínamo con excitación independiente sin polos de conmutación tiene en vacío una tensión de 260 volts y cuando suministra una intensidad de 100 amperes, la tensión en bornes baja a 240 volts. La resistencia de inducido en marcha normal a 75 grados Celsius es de 0.1 ohmios. Ahí aparece una letra O, pero en realidad tiene que aparecer una omega. Bien. Y la caída de tensión por contacto de escobilla con colector es de 1 volt. Calcular la reducción de tensión debida a la reacción del inducido. Vamos a analizar la letra entonces. Dice, una dínamo con excitación independiente sin polos de conmutación tiene en vacío una tensión de 260 volts. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza electromotriz de la máquina es de 260 volts. ¿Por qué? Porque es la tensión que la máquina entrega en vacío. Así que la fuerza electromotriz son 260 volts. Pero como sabemos, hay caídas de tensión internas que determinan que en bornes me quede una tensión menor. ¿De acuerdo? Después dice... Y cuando suministra una intensidad de 100 amperes, la tensión desciende a 240 volts. Quiere decir que ahí hay 20 volts de caída de tensión, pero caídas de tensión totales, no es solo por reacción de inducido. La resistencia al inducido a 75 grados, o sea, a marcha normal, quiere decir por el tema de la temperatura. Recuerda que en el ejercicio anterior lo estuvimos conversando, que cuando la máquina funciona se levantan temperatura los bobinados y ahí la resistencia puede tener alguna modificación. La caída de tensión por contacto escobilla con colectores de 1 volt en cada escobilla, o sea 2 en total. Calcular la reducción de tensión por reacción del inducido. Bueno, perfecto. Vamos a plantear la ecuación de esta máquina. La fuerza electromotriz, ¿qué es? Es la tensión en bornes más resistencia de inducido más resistencia de los polos de conmutación. Cierro paréntesis, todo esto por I, más el doble de la caída de tensión por el contacto escobilla-colector. Y a esto le vamos a agregar la caída de tensión por reacción de inducido, que en los otros dos ejercicios no lo estábamos tomando en cuenta, como que lo estábamos despreciando. Pero en realidad las caídas de tensión responden a reacción de inducido y a caídas de tensión en la resistencia del inducido, en la resistencia de los polos de conmutación y en el contacto escobilla-colector, que sería de pronto muchas veces despreciable y no se toma en cuenta. Así que, bueno, acá la resistencia de los polos de conmutación no juega porque no tiene polos de conmutación la máquina. Entonces la fuerza electromotriz va a ser igual a la tensión en bornes. La tensión en bornes son 240 volts. 240 volts. Más la resistencia de inducido, que es de 0.1, y esto multiplicado por 100 amperes, que es la condición de carga a la cual me pide calcular la incógnita. Por 100 amperes más 2 voltios, porque hay 1 volt de caída en cada escobilla, más
la caída de tensión por reacción de inducido. Y de acá, lógicamente, voy a poder despejar la caída por reacción de inducido, ¿verdad? Esa caída por reacción de inducido va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la tensión en bornes más 0.1%, que son 10 volts, más 2. Entonces vamos a hacer esta cuentita. Caída de tensión por reacción de inducido es igual. La fuerza electromotriz, 260, menos todo esto. 240 más 10 son 250, más 2 son 252. Y 260 menos 252 son 8 volts. Esta es la caída de tensión, entonces, por reacción de inducido. Como ustedes pueden ver, lo despejamos de la ecuación de la máquina, ¿sí? Y de esta forma damos por finalizada la clase de hoy. De mi parte, les digo muchísimas gracias por su atención y hasta la clase que viene.